del que no se sabe todavía qué conclusiones salgan. El encuentro del presidente electo Gustavo Petro y del expresidente Álvaro Uribe. Seguramente dos de las figuras más importantes de la política colombiana de los últimos años y dos de las figuras que han sido antagónicas y responsables, entre otras cosas, de uno de los escenarios con mayor polarización en el país. ¿Qué puede salir de allí? No se sabe, Héctor. Digamos que por lo menos es positivo el gesto del encuentro. El expresidente Álvaro Uribe esta mañana madrugó a decir por Twitter que acudirá a la cita, a la invitación del presidente electo Gustavo Petro en calidad de representante de su partido, el Centro Democrático. Y ya hay voces desde el pacto histórico, voces de quienes han sido también de los más agudos contradictores del expresidente Uribe. Iván Cepeda acaba de destacar la voluntad del expresidente Uribe de sentarse con el presidente Gustavo Petro y dice que es la única manera de superar la profunda división que tiene hoy el país. ¿Tiene eso la posibilidad, Héctor, la vocación de ser un acuerdo vinculante, como lo dijo, o de un diálogo vinculante, como dijo ayer el presidente Gustavo Petro en el Consejo Electoral? No, por ahora no creo, pues bueno, vinculante en términos jurídicos, pues no podría ser en ningún caso. Sería vinculante en el sentido en que si se llegara a un acuerdo, pues los congresistas del Centro Democrático votarían a favor de las decisiones que haya que tomar para implementar o cumplir el acuerdo. Pero yo creo que eso por ahora no debe ser la expectativa que tengamos los colombianos. Me parece que ya es bastante, es un avance realmente democrático muy importante que el presidente electo y quien es claramente el jefe de la oposición, porque el presidente Uribe es el jefe de la oposición al gobierno de Petro, pues se reúnan a conversar. En eso consiste la política, en dialogar, y ese es el ejercicio democrático. No para que se pongan de acuerdo, porque probablemente no se van a poner de acuerdo, aunque puede que sí, en algunos temas, por ejemplo, en el tema de la reforma tributaria, podría ser que llegaran a la conclusión de que efectivamente se necesita hacer un esfuerzo adicional y recoger unos recursos adicionales y eventualmente se pongan de acuerdo sobre las fuentes. No creo que se llegue a esos niveles de detalle, pero el solo hecho del ejercicio democrático del diálogo entre el gobierno y la oposición me parece un avance significativo. 6:49 minutos. ¿Qué podemos esperar, Andrés, del encuentro Uribe-Petro o Petro-Uribe, como mejor le parezca o como mejor lo considere? Muchas expectativas, pues pocas expectativas. ¿Puede tener algún desarrollo más allá del gesto simplemente de la reunión? Yo pensaría que solo el hecho de que se realice es buena noticia, Ricardo. Mire, yo no puedo en ese sentido ocultar un cierto optimismo que tengo, porque cuando yo pienso en toda la gran cantidad de cosas que habrían podido salir mal, y mal digo muy mal, en esta semana que ha ocurrido, y han salido finalmente bien, pues uno no puede más que llenarse de alegría y de optimismo por la forma como las cosas se están desarrollando. O sea, estamos hablando de unas elecciones que muchos pensamos que podían llegar a salir mal, que podía haber controversia sobre el resultado, que podía haber, que al día de hoy probablemente todavía estaríamos peleando por quién era el presidente, o que el nuevo gobierno iba a llegar con aires de confrontación. Mejor dicho, toda la cantidad de temores que teníamos han sido disipados en el curso de la última semana. Y disipa todavía muchos más y yo creo que da razones para un optimismo moderado, aun cuando no se llegue a acuerdos concretos. Es que yo no creo que necesariamente tenga que ser para eso, como para que se pongan de acuerdo en cuál es el umbral a partir del cual se paga el impuesto de renta o algo así, no. Solo el hecho de que hablen y dejen un canal de comunicación abierto, busquen terrenos comunes en los que puedan trabajar y sobre todo prefieran la conversación a la confrontación abierta e intransigente, me parece una excelente noticia por sí sola. 6:50 a.m, Aurelio, ¿qué puede surgir de un encuentro entre Petro y Uribe? Entre otras cosas, se vieron varias veces en el Congreso, se saludaban, y eran compañeros de curul y de pupitre. No tengo ni idea qué pueda salir de esa reunión. Petro siempre le ha gustado dialogar con Uribe. De hecho, por ejemplo, Petro y Uribe tienen terrenos comunes, como lo de la amnistía general, usted se acuerda. Han tenido terrenos comunes en distintas cosas. A mí no me gusta que realmente se vaya a constituir un gobierno con cierta unanimidad, con cierto unanimismo. A mí no me gusta eso,
no me parece que es bueno para la democracia. Dicen que es reconocer la oposición. Yo no creo que uno pueda decir que la oposición va a estar solamente en el caso de Uribe, o quienes, por ejemplo, en un momento dado plantean críticas o cuestionamientos a políticas de Petro quedan como uribistas. No sé, realmente me parece que no le tengo claro absolutamente para qué sea esa Pero reunión. Aurelio, sentarse es un gesto que es muy uno importante. se puede sentar con cualquiera. Uno se puede sentar con cualquiera y a cualquier hora y hablar y simbólicamente, todo eso, sí. simbólicamente es muy importante. Son dos figuras que han estado en las antípodas políticas y han sido Petro, dos de los causantes de la polarización que vivimos en Colombia. Petro en la campaña electoral llamaba desde la tarima a los uribistas. Bueno, terminó llamando al jefe de los uribistas. Entonces, pues realmente yo le digo que no encuentro para qué es la reunión. Esperemos que pase. Pero por eso le digo, puede haber tantas cosas como las ilusiones de Andrés, los reconocimientos políticos de señalaron también Héctor, o las especulaciones que cualquiera puede hacer. Tocará ver qué pasa, pero le reitero, Petro siempre ha querido hablar con Uribe, hacer acuerdos con Uribe. Cuando el famoso debate de la parapolítica en Antioquia, usted recuerda que ese debate termina llamando a Uribe a un acuerdo. Entonces, pues con todas estas variantes habrá que esperar de qué resulta de allí, pero ojalá que no resulte en unanimismo, ojalá que no resulte que el que se oponga a cualquier cuestión que plantee Gustavo Petro termina siendo uribista. Ya vamos a hablar de las mayorías en el Congreso. Aurelio, usted abre una ventana frente a otro tema que está en pleno desarrollo en estos tiempos en los que se están definiendo las alianzas políticas. María Consuelo, ¿qué se puede esperar de esa reunión que se va a dar seguramente en los próximos días del presidente electo Gustavo Petro y del expresidente Álvaro Uribe? Pues Ricardo, lo que yo creo que no va a pasar, empiezo por ahí, es primero, definitivamente esto no es una reunión ni una conversación en la que el expresidente Álvaro Uribe busque ningún tipo de participación en el gobierno. O sea, a diferencia de lo que reseñábamos ayer del Partido Liberal, creo que en el Centro Democrático hay mucha claridad, y en los congresistas del Centro Democrático hay mucha claridad de que no va a haber ninguna participación en el gobierno y que el Centro Democrático va a ser precisamente el nodo principal de la oposición democrática, pero de la oposición. La otra cosa que no creo que pase es que terminemos en una especie de frente nacional, ese temor que tiene Aurelio a un unanimismo en el que de alguna manera terminemos en el dicho, hagámonos pasito, dejemos que las cosas pasen así de agache y turnémonos aquí el poder. No creo que esa sea una de las opciones. Lo que sí creo es que habla de la nobleza de Álvaro Uribe, porque después de 20 años en que Gustavo Petro no ha hecho más que destruir, que atacar, que inclusive calumniar a Álvaro Uribe, pues sentarse y aceptar en nombre del Centro Democrático, creo que habla de su nobleza. Ha sido de lado y lado, ¿no? También Ricardo, la respuesta del expresidente Uribe contra Gustavo Petro ha sido muy dura. Pero a lo largo la campaña de Gustavo Petro durante 20 años ha sido construida sobre el nombre de Álvaro Uribe y sobre el nombre del Centro Democrático. Pero fíjese que se necesitan, al final se necesitan y se nutren. Llegan a un punto en el que dicen, mire, aquí no podemos seguir en esto, sentémonos y miremos qué sale de acá. Daniel. Ricardo, definitivamente una cosa es hacer oposición y control político y otra cosa es gobernar. Acá estamos viendo otra faceta de Gustavo Petro cuando se da cuenta que ya no tiene mayorías en el Congreso o las está construyendo, pero también necesita y requiere de una oposición sana, de una oposición constructiva que él nunca tuvo la grandeza de tener. Recuerde cuando hace 4 años, cuando iba a entrar el presidente Duque al poder, él dijo, vamos a salir a la calle a hacer oposición. Esa no es la forma, digamos, violentando y quemando e incitando a la violencia no es la forma. Ahora me parece muy buen gesto de Gustavo Petro que llame al expresidente Uribe, que llame a líderes de otros sectores, ojalá llamara, por ejemplo, a personas como Jorge Enrique Robledo también, que a pesar de que no tiene un gran caudal electoral, ha representado también la oposición en Colombia, para ponerse de acuerdo en ciertos temas fundamentales sin necesidad de caer en el unanimismo, en que todos tienen que estar de acuerdo con lo que proponga el gobierno. Y reformas sobre lo fundamental que significa, temas como por ejemplo, ¿va a cesar en serio la exploración petrolera inmediatamente el 7 de agosto o se puede hablar por lo menos de una transición durante unos años para que no pase lo que Paola nos estaba diciendo que está pasando
en estos días, que los accionistas de Ecopetrol están perdiendo una parte importantísima de sus activos. ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria? Que los visos que hemos conocido, por ejemplo, de lo que ha dicho los asesores económicos de Petro, es muy parecida en lo fundamental también a la reforma que proponía Alberto Carrasquilla. Entonces, ponerse de acuerdo en lo fundamental yo creo que es positivo, sin necesidad de llegar al unanimismo. Y bien por Petro llamar a Uribe, y bien por Uribe tener la grandeza de ir a sentarse con